Dios les bendiga a todos. Nos da el Señor una oportunidad más para que este domingo podamos estar de alguna manera juntos y de alguna manera conectados y de alguna manera formando parte de la unidad del pueblo de Dios. Estamos este domingo también deseosos de poder compartir y claro, mucho más deseosos de poder estar juntos y de poder saludarnos, de poder vernos y de poder tocarnos. Pero bueno, no es esta la situación. Así que vamos a hacerlo como podemos hacerlo ahora en estos tiempos y vamos a tener un tiempo también donde al menos vamos a escuchar una canción para entrar en la presencia de Dios dando gracias y alabando. Y queríamos saludar y bendecir a todos los hermanos de la iglesia Jesús el Camino. Yo soy el pastor, por si alguna persona aparte de la iglesia nos ve en esta ocasión, y estamos pastoreando la iglesia en Sevilla, en el barrio de Los Pajaritos, así que estamos en un buen barrio y le damos las gracias a Dios una vez más por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias por los hermanos que están dispuestos a repartir las ayudas que estamos dando también. Bien, hay una porción de la palabra de Dios que queremos leer. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a dar paso a una canción. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, hay unos primeros versículos ahí que quería leer y después vamos a leer otros 13 versículos más en el libro de Números. Pero vamos a leer lo que pasó aquí en el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 34, los 5 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en esta mañana, Señor, y que podamos compartir el pan del cielo y la voluntad que tú tienes para nosotros. Señor, bendice a tu pueblo, hágase tu voluntad, mi Dios, y úsame en esta mañana. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Bien, como decía, vamos a empezar oyendo una canción. Y entrando en la presencia del Señor, así que te animo a que seguramente la sabes la canción, que puedas cantarla también ahí en tu casa y podamos entrar juntos en la presencia de Dios. Vamos a oír. abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Amén. Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo dándole gracias a Dios. Y habíamos leído esta porción de la palabra de Dios donde Moisés, Dios le dijo que podía ver la tierra prometida, pero que no iba a pasar a ella. Y lo que queremos hablar hoy es de la rebelión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el ser humano en sí, somos gente rebelde. Somos gente, en cierto modo, que queremos, que nos cuesta recibir órdenes, que nos cuesta seguir una guianza. No todos, evidentemente, pero hay una mayoría de personas que tenemos esa cierta rebeldía dentro, que nos, de primera entrada, queremos hacer lo que nosotros digamos y no tenemos mucha disposición a hacer lo que otros nos digan. Por un lado está bien, pero tratándose de Dios no es así. Tratándose de Dios no tenemos que tener un corazón ni una actitud de rebeldía en lo más mínimo, porque Dios es perfecto, no se equivoca, no hay errores en Él, y todo lo que Dios nos diga o todo lo que Dios haga está bien y es perfecto. Entonces estamos viendo, yo quería hablar ahí de una de las muchas rebeliones que tuvo el pueblo de Dios, que nos puede servir a nosotros como ejemplo. Hay una rebelión del pueblo de Dios que fue en Cades. Ahí es donde el pueblo se rebela, y ahí donde está en Números, que queríamos leerlo también, Números capítulo 20, los versículos del 1 al 13. Números capítulo 20, los versículos del 1 al 13, ¿no? Vamos a ver ahí esa rebelión que tuvo el pueblo de Dios y hizo que, como leímos antes, que Moisés no entrase en la tierra prometida, ¿no? Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es: ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Quizás algunos lo saben, o quizás algunos tienen una idea, pero vamos a intentar desvelar el qué pasó para que Moisés no entrase en esa tierra prometida. Yo recuerdo, gracias al Señor, nos permitió junto con mi esposa el estar en ese lugar. Estuvimos en el Monte Nebo, está en Jordania, y el lugar más o menos, según la tradición, donde Moisés vio esto que Dios le mostró, ¿no? Y estuvimos allí, desde allí se ve las orillas del Mar Muerto y se ve todo en un día claro. Ese día no estaba del todo claro, siempre hay unas nubes así bajas, y se ve hasta Jerusalén y se ve, bueno, gran parte de la tierra aquella donde se ve que pasa el Jordán, y se ve la riqueza que trae ese río. Y bueno, desde aquel lugar, detrás nuestro, desde donde yo lo estaba viendo, desde donde supuestamente Moisés también lo estaba viendo, detrás nuestro es un desierto, prácticamente un desierto, unas montañas, pero muy desérticas, no hay prácticamente nada allí. Y no es un desierto de arena, es un desierto de piedras y rocas, pero vegetación muy poca, ¿no? Y en cambio delante, pues ya sí se ve cómo desemboca el río, y bueno, toda la trayectoria del río. Sabéis que un río trae riquezas porque las aguas traen riqueza, y se ve también en ese valle cómo se utiliza o se podría utilizar el agua del río para los sembrados, ¿no? Cuando yo lo vi, pues vi perfectamente zonas verdes y zonas muy hermosas, ¿no? Entonces Dios le permitió ver eso para que él lo viera, y yo a veces pensaba perdón, que Dios pues que lo hacía sufrir viendo algo que no iba a conseguir, ¿no? Pero no es así. De alguna forma Dios permite eso, porque cuántas cosas nosotros nos estaremos perdiendo por nuestra rebeldía. Sería una de las preguntas, ¿no? Él, por su rebeldía, se perdió ver aquello. Ahora vamos a ver cuál es la rebeldía de Moisés. Pero se perdió no ver, sino disfrutarlo, ¿no? Y esa es una preocupación mía en esta mañana, de cuántas cosas el pueblo de Dios nos estaremos perdiendo, cuántas cosas como individuo, como persona, me estaré perdiendo por la rebeldía de nuestro corazón, por seguir nuestra forma, por seguir nuestra manera, por seguir nuestro corazón, por seguir nuestros pensamientos, nuestra lógica, y no oír la voz de Dios.
Bien, leemos ese momento en Números capítulo 20, vamos a leer del 1 al 13. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de todos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con una vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Este fue una de las rebeldías, una de ellas, de las rebeldías del pueblo de Dios, donde se rebeló contra Moisés, contra Dios, quejándose de por qué le habían sacado de Egipto y por qué tantas cosas, y diciendo que estaba mejor en Egipto, ¿no? Fíjate tú, eso se ve en muchas de las rebeldías que protestaban y decían que echaban de menos incluso a Egipto, que allí comían, que allí no sé qué cuánto, pero cuando estaban en Egipto, la verdad es que eran esclavos, vivían y estaban tratados como esclavos. Por eso a veces no somos conscientes del pasado, y olvidarse del pasado es delicado porque se puede repetir. Pero ellos estaban mal, Dios los encamina para tener una vida mejor, pero evidentemente en todo camino, en toda marcha, en toda línea de trabajo que se haga, o toda meta que se quiera conseguir, necesita un esfuerzo y y hay un precio que pagar. Y ellos estaban pagando ese precio en ese camino, porque no podemos pasar de no tener nada a tenerlo todo en un día, sino que tenemos que recorrer un camino. Y en ese recorrer ese camino, evidentemente, habrá un esfuerzo, una tarea, unos trabajos y unas cosas que debemos de hacer para ganarnos de alguna forma y conseguir la meta que nos hemos propuesto. A no ser que quieras adelantarte y lo hagas de mala manera las cosas, ¿no? Pero aquí este pueblo se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés y le echaba en cara cosas, ¿no? Moisés, triste, como dice la palabra, se fue delante de Dios y Dios le dijo, yo te voy a dar agua. Claro, ¿cómo dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Y el pueblo dudaba. Pero Moisés va y Dios le dice que hablase a la peña. Y Moisés se ve la forma un poco también airada, un poco de Moisés, no supo contenerse, porque dice, ¿no?, de alguna forma, oíd ahora, rebeldes, ¿no? Eso nos indica que estaba enfadado y que estaba diciendo a la gente de medio malas maneras las cosas que pasaban. El hombre tenía razón, en cierto modo, pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que tener dominio propio. Y debemos aprender a frenar nuestra lengua, como hablan en Santiago.
de que si no domamos la lengua nos traerá muchos problemas. Y dice entonces esa palabra, hoyo reverde, os hemos de sacar agua de esta peña, como ahí tengo que sacar agua de aquí, pues te la voy a sacar para que veas. ¿Y qué es lo que vemos? Que el Señor le dice que le hablase a la peña. Pero Moisés la golpea 2 veces, dice la palabra. Y claro, muchos entendemos y sabemos y decimos, ¿por qué no entró Moisés en la tierra prometida? Porque en vez de hablar la peña, la golpeó 2 veces. Pero tan malo es eso. ¿Por qué? A veces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es tan grave es? Y más aún viendo esto lo siguiente. Creo que en Éxodo 17, ahí encontramos Éxodo 17, los versículos del 1 al 7. Ahí encontramos otra vez donde Dios le dice a Moisés que sacase agua de la peña. Este milagro parece que ocurrió en muchas más ocasiones, porque recuerdo que en nuestro viaje precisamente de Israel, al pasar por Jordania y ir hacia el lugar de donde Moisés, al Monte Nebo, pasamos por un pueblo antes que nos pararon precisamente para ver eso, como en un pueblo desértico, un pueblo que era todo desierto antes y después del pueblo, y todo era una ruta de varias horas y solo ver arena, desierto, llegar al pueblo y nos meten en una casa que veíamos que salía agua de la casa. Entonces entramos y lo tenían ellos allí como algo turístico también y algo milagroso, una peña, una piedra allí, y la habían hecho evidentemente una casa alrededor, le habían puesto no una casa, pero sí un lugar, ¿no? Y de una peña, de una piedra, debajo había un manantial de agua, en medio del desierto y en medio de toda la sequedad que hay allí. Y dicen, la tradición de ellos es que también Moisés ahí tocó la piedra para salir agua, ¿no? No lo podemos corroborar por la Biblia, pero bueno, es curioso que en ese desierto fuimos allí, le tenían hecho como un pequeño estanque, una pequeña piscina de poca profundidad, con el agua súper limpia, súper clara, que de hecho la gente iba allá a beber y nosotros llenamos todos las botellas de agua allí, la piscinita, y luego un desagüe salía por fuera y salía por la misma carretera para abajo una especie de canaleta, de canal hecha, y ahí se iba para los huertos, donde la gente le hacían una salida para su huerto y cada uno le iba sacando el agua para el huerto, ¿no? Es curioso, y en medio del desierto, ¿no? Por eso estaba ese pueblo, porque estaba la peña allí y esa peña daba el agua y suficiente también para la siembra, ¿no? Y algo así pasó también, pero si leemos en Éxodo 17, los versículos del 1 al 7, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Ves? Otra vez hubo ahí esa rebeldía y ese exigir a Dios cosas, ¿no? Y también Moisés pues un poco se enfadó, ¿no? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? O sea, aquí ya pasó una vez, Dios responde y trae agua, y más adelante pasa otra vez y otra vez dicen lo mismo sin acordarse de que Dios había hecho. Por eso de alguna forma Moisés se enfadaba y se alteraba, ¿no? Porque ya había pasado, ya Dios lo había hecho una vez y lo puede hacer cientos de veces o miles de veces, ¿no? Pero seguimos y dice, entonces, ¿dónde lo dejamos? A nuestros hijos y a nuestros ganados. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Aquí a un poco de aquí a un poco me apedrean, ¿no? El hombre estaba realmente
asustado, estaba diciendo que me van a matar aquí la gente, ¿no? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, ¿no? La vara donde golpeó el río para abrirse, ¿no? Una vara que Dios usaba para hacer prodigios. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la roca, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿No? La duda si Dios está con nosotros o no. ¿Qué notamos? Notamos que Dios también le dijo que fuera a la peña y que la golpeara. Y Moisés golpeó la peña y salió el agua. Ahora en el otro lugar, en la otra peña, en el otro caso más adelante, yo me pregunto que cuál fue el problema de golpear la peña si ya Dios le había dicho en otra ocasión que golpease la peña para que saliese agua, ¿no? Primero vemos aquí cómo el pueblo de Dios se enfada, se crea rencillas con Dios y tiene tantos problemas y tantas dudas de lo que Dios puede y quiere hacer, ¿no? Pero seguimos con la cuestión que a mí me asombra. Dios le dice una vez que golpee la piedra y no pasa nada, sale agua y no pasa nada. En la próxima, Dios le dice que hable y Moisés golpea la piedra. Y yo digo, bueno, tampoco es tan complicado como para que por eso no entre en la tierra prometida, ¿no? Pero sí hay un motivo y sí hay una razón y sí hay un porqué. Y Dios no hace nada sin que sea realmente. Dios podríamos decir que es matemático, siempre cuadra, siempre acierta y todo lo que hace tiene un porqué y una enseñanza. Aquí, ¿cuál es la enseñanza que yo entiendo profunda? ¿Cuál es la enseñanza de golpear una vez la piedra y no pasó nada y la próxima vez la golpeó y sí pasó? ¿Cuántos saben que Jesús es llamado en muchas ocasiones la Biblia que Él es la piedra angular, que Él es la roca donde podemos edificar? Y la roca simboliza, y en estos tiempos estaba dando la enseñanza, estaba simbolizando a Jesús. De Jesús es el agua viva, es el manantial de agua viva. Jesús es ese manantial que nunca se agota. Jesús es ese manantial en el que podemos ir a beber. Dice la palabra, Jesús dijo en otra ocasión, el que tenga sed, venga a mí y beba. En otras ocasiones dijo, el que beba del agua que yo te dé, no volverás a tener sed. En otras ocasiones dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Ves? Jesús está enseñándonos, o sea, la Biblia nos enseña que la roca es simbolismo de Jesús y que Jesús va a ser el que calme nuestra sed, el que nos traiga esa agua de vida, esa fuente de agua viva, y además nos va a hacer que nosotros seamos también rocas, porque dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros vamos de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿ves? Correrán fuentes. De nuestro interior va a salir agua del cielo con el Espíritu Santo. Y está hablando de Jesús en este caso. ¿Por qué entonces la diferencia de golpear o no golpear? Porque Jesús solamente murió una vez por los pecados. Jesús solamente iba a ser herido y maltratado una sola vez por la expiación de nuestros pecados. Y eso ya fue la primera vez. La primera vez cuando golpeó la roca, ya Dios estaba enseñando que la roca era simbolismo de Jesús y que Él sería golpeado, Él sería maltratado, Él sería de alguna forma vituperado al darle con la caña o con la vara. ¿Ves tú? Es símbolo de pegar, de
de hacer daño, y entonces porque a la roca no habría falta una vara. Si Dios quiere, pues simplemente Moisés podía haber tocado la roca y hubiera salido agua, o incluso podía haber dicho que brote el agua y brotaría. O sea, hay muchas formas de hacerlo y no era necesario tocarle con una vara. Entonces, ¿por qué era necesario? Porque la roca simboliza a Jesús, y porque Él solamente muere una vez y para siempre por nuestros pecados, una vez y para siempre el sacrificio de Jesús. Y en la próxima vez, pues Moisés, que ya tenía que entender eso, no lo entendió, y en vez de hablarle a la roca, que es lo que tenía que haber hecho, le dio otra vez. Él estaba un poco también poseído, si me puede dar por ese espíritu de rebeldía también, de cólera, de ese espíritu que todos a veces se nos viene y no lo controlamos. Cuando pasa algo y te quieres comer a lo que ha pasado, o te comes por dentro porque no puedes hacerlo y tal. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Cuando hace algo y se rompe algo, pasa algo que no quieres que pase y te entra las 7 cosas, ¿no? Como se dice. Y Moisés estaba en ese momento, pueblo rebelde y tal, y estaba, me imagino que estaba más bien enfadado y ofuscado, ¿no? Y tanto le perdió, tanto el estar así le perdió. Por eso es tan importante el dominio propio. Le perdió, y en vez de estar sereno, en vez de dejar que los planes de Dios sigan adelante, él de alguna manera fue obstáculo. Y en vez de enseñar a la gente que la roca es Jesús y que ya Él pagó por nuestros pecados, y que ahora solamente es hablarle, ahora solamente es preguntarle, pedirle, hacerle, que ya los sacrificios ya no son válidos. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a que el hombre hoy en día sigue siendo todavía rebelde, todavía no ha entendido el mensaje, todavía sigue pensando y creyendo que los sacrificios tienen poder ahora, cuando ya no los tienen. Ni nunca le gustó al Señor los sacrificios. Él, para enseñarlo, lo dice la palabra, por nuestro corazón duro es que Dios permitió muchas cosas. Pero Dios nunca ha querido los sacrificios, y Dios no quiere tu sacrificio, y Dios no quiere que tú y yo nos sacrifiquemos. Y hoy en día todavía la gente sigue. Mira, la Semana Santa es una muestra de sacrificio, tristemente en muchos lugares, porque los nazarenos, que nosotros llamamos nazarenos, en realidad en otros lugares le llaman penitentes, porque es lo que son, penitentes. Y yo recuerdo de pequeño, no de pequeño, de ya un poco más mayor, ¿no? Que fui a Sevilla y vi una de las hermandades que van de negro y descalzo, y que llevan cadenas en los pies, y se escuchaba la del silencio, no sé qué cosa, un silencio ahí, luego el arrastre, ¿no? Era un poco tétrico la situación. Claro, no pasa nada en cuanto a cultura y cultural, y todo está bien y todo bien, pero en cuanto a eso, como a cultura o teatro, o como lo queramos llamar, pero no como realidad. Dios no quiere sacrificios. Ya no hace falta que la gente vayan de rodillas a tal sitio, que la gente vayan descalzo a tal lugar, que la gente haga sacrificios. No, no hace falta. No le gusta a Dios, no le agrada a Dios los sacrificios. Así que no hace falta que nos sacrifiquemos nosotros. Y a veces incluso dentro del pueblo de Dios hacemos penitencias evangélicas, penitencias santas, por así decirlo, que decimos, bueno, pues si Dios me concede tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Si Dios me concede tal, yo voy a traer mis ofrendas, o no sé qué cosa, o voy a ayudar a alguien, y tú mismo te pones como un sacrificio, una cuota, algo que pagar por lo que Dios va a hacer. Pero no hay que pagar nada. Es totalmente gratis. La misericordia de Dios es totalmente gratis. En esta situación es donde Dios muestra claramente. Hablamos de algo tan simple como quizás no le dio un palo con la vara ahí con todas sus ganas. Quizás solamente le dio 2 toques. Pero está hablando del sacrificio. Y ni siquiera algo grande, ni siquiera algo pequeño, mejor dicho. De darle 2 toques no quiso Dios. Dios no quiere ningún sacrificio que nosotros tengamos que hacer algo para ganarnos el perdón, o para ganarnos la misericordia de Dios. No, solo tienes que reconocer
tus errores. Solo hay que reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Dios con un corazón arrepentido. Decir, Señor, yo reconozco que he hecho esto, aquello, que tal cosa, que mi forma de vivir, de hacer, reconozco que no es lo correcto, que no bendice a nadie, solamente a mí o a mi familia, pero no bendigo a nadie más con mi actitud, con mi forma, con mis palabras, no sé, con lo que quiera que sea, que no estoy bendiciendo a nadie. Pues se reconoce eso, se arrepiente uno con deseo de querer cambiar, se lo ponemos delante de Dios y Dios hace su obra. Y Dios nos perdona y Dios empieza a obrar en nuestras vidas y entrando en esa línea de misericordia y no de rebeldía. Una línea de confiar en Dios, de tener la fe de que Dios tiene el control de todo, de empezar a vivir sabiendo que nuestro Padre Celestial nos ama por encima de todo. Jesús, cuando Él murió, dice la palabra del Señor en los Evangelios, que el velo del templo se rasgó. Sabes que el templo tenía los atrios fuera, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. El lugar santo, en los atrios estaba todo el mundo, ahí cabemos todos, en las afueras, por así decirlo, en el patio, ¿no? En el lugar santo estaban los sacerdotes, los levitas, la gente más consagrada estaban en el lugar santo, porque ahí había cosas, símbolos muy antiguos de santidad. Pero en el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del testimonio y donde solamente entraba el sumo sacerdote, no entraba nadie más. Recuerda que prácticamente todo el Antiguo Testamento son señales, son enseñanzas para el día de hoy y sacamos mucha riqueza. Pues en ese lugar, que estaba el lugar de toda la gente, de la gente más santa, entre comillas, y el lugar santísimo donde solo estaba Dios, donde nadie podía entrar, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar los pecados. En ese lugar santísimo, que había un velo que lo dividía, que también le doy gracias a Dios porque pudimos ver en ese viaje a Israel, pudimos ver el templo hecho a escala, o sea, a escala no, natural, con las medidas bíblicas. Y pudimos entrar y verlo y ver cómo era el templo con las medidas bíblicas, porque la palabra de Dios viene en las medidas, viene, como decimos, con pelos y señales, ¿no? Tantos metros, tanto para acá, tantos codos y tal, todo se ha sacado las medidas. Y pudimos entrar en el templo y vi el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y ellos lo tenían también con unas cortinas, que había que correr las cortinas y pasar al lugar santísimo. Bueno, eso dice la palabra que ese velo se rajó, se rompió. Cuando Jesús murió, su sacrificio hizo eso. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Podemos, desde el atrio, llegar al lugar santo y llegar al lugar santísimo. En los atrios es donde estaba todo el mundo y donde se hacían los sacrificios. Allí también vimos donde se desangraba, se descuartizaba a los animales y tal, y pasaban después a donde se hacía el fuego, donde se quemaba y donde estaba. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Decimos que el sacrificio de Jesús solo fue para una sola vez. Y con esa sola vez fue suficiente, más que suficiente, para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Y viendo eso, viendo que solamente Jesús podía morir una sola vez, viendo que Jesús solo podía, no es que podía, sino que era suficiente con una sola vez, pues al morir Jesús a nosotros nos adelantó, nos libró de esos sacrificios que no sé cuántos de nosotros soportaríamos el sacrificio que Jesús soportó. Y bueno, estamos en esa dirección de seguir las enseñanzas de Dios, saber que en Dios sí podemos, saber que al igual que Moisés le perdió sus formas en un momento dado, le perdió sus maneras, porque no entendió, no llegó a entender, como decimos, que ya Jesús una sola vez, la segunda vez no hace falta sacrificio, solo hablar.
solo orar, solo pedirle a Dios, solo dirigirnos a Él. Y ahora estamos en ese tiempo, en el tiempo de que solo es necesario que oremos, solo es necesario presentarnos delante de Dios y pedirle, o no sé, lo que quiera que sea, pero solo es necesario que hablemos. Así que le damos gracias a Dios y recordamos que nuestro sacerdocio, nuestra vida cristiana, ya no es el ser como era antes, ¿no? De tener que hacer penitencias, cosas dolorosas para conseguir a Dios y decirle a Dios que vamos a hacer tal cosa si tú nos haces tal cosa. No, eso ya se quitó y se perdió. Bien, recordando esos sacrificios, recordando también lo que Dios hizo por nosotros, nosotros, aunque parezca un poquito raro, parezca un poco así, no sé, ¿no? Queremos tomar la Santa Cena, queremos acordarnos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, queremos acordarnos que es bíblico, que los recordemos porque fue tan grande el sacrificio, tanto dolor, fue tanto lo que Jesús hizo, que eso no se puede olvidar ni se puede dejar pasar, eso hay que recordarlo cada vez. Y nosotros lo hacemos una vez al mes, ¿no? Puede hacerse cada domingo si se quiere, pero nosotros lo hacemos una vez al mes porque no queremos que a nadie se le olvide el sacrificio que Jesús hizo. No queremos que a nadie se le olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso es representado con la Santa Cena del Señor, donde el pan simboliza su cuerpo y el vino simboliza su sangre. Bien, queremos pedir también que Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas, que Dios haga el cometido para el cual hemos sido llamados. Vamos a tener unos momentitos ahí de que cada uno pueda reflexionar. Sabes que nosotros aconsejamos, lo que la Biblia aconseja es que aquellos que han sido bautizados por inmersión, los que han sido sumergidos en el agua, son los que aconseja tomar la Santa Cena, porque supuestamente antes se te habrán dado algunas enseñanzas para tu conocimiento. Si no, pues puedes ponerte en contacto con nosotros, con cualquier cristiano, cualquier líder, con cualquier pastor, conmigo si quieres, para explicarte un poco cómo funciona el por qué aconsejamos que haya sido bautizado por inmersión antes de tomar la Santa Cena. Si es así, como esto es para la iglesia, para nosotros, pues la mayoría lo sabemos. Lo único es que no voy a pedir que paséis por el pasillo del medio y luego volváis por el de los lados, porque estáis en vuestra casa, ahí tranquilo, en el sofá o en cualquier lugar. Pero sí vamos a pedir que tengamos esos momentos de reflexión, unos segundos de reflexión con el Señor antes de tomar la Santa Cena, por si tenemos que pedirle perdón, ponernos a cuenta, que es como nos enseña la palabra. ¿Amén? Así que tengamos esos momentos de reflexión. Bendito sea el Señor. Como hemos estado hablando, sabemos que el Señor Jesús, Él es el agua de vida. Él está esperando que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Él está esperando que el pueblo de Dios pueda ser un reflejo de lo que Dios es, y está esperando que el pueblo de Dios de alguna forma representemos lo que Dios espera de nosotros, que de alguna forma lo representamos en la iglesia. Ese lugar cuando entramos, y igual que Él vio lo hermoso que sería cuando el pueblo pase a aquel lugar tan hermoso, cuando nosotros entramos a la iglesia y vemos ese ambiente tan cordial, ese amor de los hermanos, el saludo, la alegría real y verdadera de verte, cómo estás, y tal, esos saludos, esos apretones, ese tipo de cosas que uno ve
y que es un poco el reflejo de lo que quisiéramos ver en la sociedad. Y ver como algunos hermanos que me dicen, no me quiero salir de aquí porque aquí estoy muy bien, aquí estamos en paz, y uno sale fuera a la calle y otra vez entra en esa cosa de la vida, cuando aquí eso es algo diferente, ¿no? Pues eso es lo que el mundo tiene que ver en el pueblo de Dios y en la iglesia, que es un poco, debe ser un poco esa visión de Moisés de ver la tierra prometida, pues de ver la sociedad prometida, por así decirlo, la sociedad que quisiéramos, la sociedad que nos gustaría, ¿no? Una sociedad donde realmente nos alegramos de vernos y estamos siempre a la disposición, y todo el mundo con un deseo de servir, de hacer, que hago en que te pueda ayudar, y ese ambiente hermoso que nos gustaría que hubiese en esta tierra. Bien, y eso se puede conseguir si nosotros dejamos la rebeldía y seguimos las enseñanzas de Jesús. Y como decía, recordamos el por qué murió Jesús, y ahora el cómo, porque su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada. Y por eso queremos tomar la Santa Cena en esta mañana, y todo para recordar. Así que voy a pedir que si tienes por ahí tu trocito de pan, tu vasito de vino, más o menos así un poquito, da igual el vaso, más grande, más pequeño, pero que tengas una porción donde podamos compartir juntos de alguna forma. Yo voy a orar, ¿bien? Sabes que para Dios no hay paredes ni hay lugares cerrados, no, da igual que yo esté aquí, tú ahí, o donde quiera que estemos, en cualquier lugar del mundo. Podemos tomar la Santa Cena y vamos a dar gracias. Voy a orar yo por el pan, por el vino, y vamos a pedir que Dios los bendiga, y después lo tomamos juntos. Amén. Voy a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, Señor, que fue molido, que fue maltratado, que fue, Señor, castigado casi no, hasta el final, Dios mío, porque al final el cuerpo no resistió más. Señor, te doy gracias, y con este pan que queremos recordar ese sacrificio físico que tú tuviste, Dios mío, queremos que no se nos olvide y queremos perpetuar, Señor, hasta que tú regreses otra vez. Señor, te damos gracias por este pan y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también este vino, símbolo de tu sangre, Señor, la sangre que nos limpia de pecado, la sangre que es la que se derramó hasta la última gota, Dios mío. Por eso tú ya no quieres derramamiento de sangre, tú ya no quieres que tengamos que sacrificar nada, ni derramar ni una gota de sangre en ningún sacrificio con nuestro cuerpo, de nuestro dolor. Te damos gracias, Señor, y recordamos este sacrificio tan duro, pero tan perfecto a la misma vez. Señor, pedimos que tú bendigas este zumo, Señor, de David, y que, Señor, te damos gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomamos, como dice la palabra, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 11, donde nos dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Tomamos el pan. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos el vino.
Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su sacrificio, por ahorrarnos a nosotros. Como el otro día predicábamos, Dios se quiere siempre adelantar para ahorrarnos sacrificios y sufrimientos, y el Señor aquí se adelantó para ahorrarnos a nosotros sacrificios y sufrimientos. Bien, le damos gracias a Dios y vamos a terminar recordando que estaremos los martes, jueves y domingos, si Dios quiere, seguiremos por estos medios, pero los martes estaremos con los grupos de la iglesia, donde nos conectaremos por el Zoom, ¿vale? Y estaremos divididos los hombres, mujeres, jóvenes, varones y jóvenes hembras también, donde los varones, los hombres lo estaré llevando yo, las mujeres estará llevándolo mi esposa Katy, los jóvenes lo estará llevando Antonio, los varones, y Nelly estará llevando a las chicas, ¿vale? Nos conectaremos simultáneamente, pero cada uno en su grupo, donde estaremos comentando la palabra del domingo para sacarle, exprimirle y oír vuestras aportaciones, que siempre las aportaciones nos enriquecen mucho más, de que quizás cosas que ni siquiera yo he podido decir, pero el Espíritu te lo revela a ti, ¿vale? Así que los martes estaremos por Zoom, los jueves seguiremos por este medio en YouTube y el domingo también, ¿vale? Martes y jueves a las 7:30 y domingo a las 11:30 de la mañana. Y bueno, terminar dándole gracias a Dios, gracias a los hermanos, gracias que estemos ahí esforzándonos en estos tiempos. Si algún hermano que no tenga internet, que podamos de alguna forma pasarle, no sé cómo, la grabación o el caso es, si no, pues que estemos llamando a los hermanos y que estemos cuidándonos los unos a los otros. Amén. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar para terminar y despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas, Señor, ya nos parezca bien o incluso no entendamos, Señor, o incluso nos parezca mal, Señor, pero sabemos que tú estás en medio y lo aceptamos y lo recibimos, Dios mío, y seguimos orando por esta situación. Padre, queremos orar por las personas que están enfermas, Señor, los que están en los hospitales, también por todos aquellos de médicos y personas que están trabajando, Señor, y siendo muy esforzados. Padre, renuévale tú las fuerzas, Dios de los cielos. También queremos pedirte por las circunstancias de necesidades en estos tiempos, por la escasez que pueda haber de alimentos o por el problema del trabajo, Señor, que muchos quizás lo perdieron en estas fechas. Padre, que tú puedas suplir y que a nosotros nos ayudes, Señor, para estar dispuestos a ayudar en lo que quiera que tú dispongas, Dios mío. Señor, te damos muchas gracias y todo te lo pedimos, que tu voluntad se haga en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga y nos vemos nuevamente. Bendiciones.